Buenas noches, bienvenidos a una charla más dentro del ciclo de las mismas que se ha establecido en la logia Blavatsky como parte de nuestros trabajos semanales. Hoy tengo el gusto de presentar a ustedes a nuestro querido hermano Ricardo Coutinho, que es miembro de la logia HPB de la ciudad de Puebla y que hoy nos va a exponer un tema muy interesante, que es acerca de la devoción y que de hecho serán dos pláticas consecutivas en dos fechas diferentes. La próxima semana también él nos otorgará la continuación de estos trabajos. Así que muy agradecido, querido Ricardo, por tu colaboración y adelante, por favor. No, al contrario, querido hermano, querido Enrique, el agradecido soy yo porque, aunque lo hemos comentado en otras ocasiones, nos haces crecer en el hecho de que esto nos ayuda a leer, a investigar y con eso crecemos, ¿no? Y bueno, esperando que este material sea de apoyo para todos nosotros, eh, que nos ayude en este sendero, en este camino que decidimos hacer para bien, no nada más de nosotros, sino para bien de la humanidad, ¿no? Que es el objetivo que debemos tener en mente y muy acorde con lo que se ha mencionado en la primera parte de esta charla. Eh, Desde luego no pretendo tener las respuestas a todo, más bien es un enfoque, más bien es una partecita que comparto con mucho gusto y con mucho amor para nuestro crecimiento. Y también esto quisiera que sea una invitación a que sigamos, como siempre, tratando de seguir adelante, ¿no? Y como dicen los maestros de sabiduría, a seguirlo intentando. Y bueno, ya pasando al material que nos compete esta noche, recordar que estamos estudiando este libro llamado Meditaciones, y en realidad es un libro pues relativamente pequeño de, de la autora Catherine Bichi. Y esta señora, esta autora, pues se dedicó a poner en forma de, vamos a decir, de calendario cada día, un pensamiento, una meditación, para que idealmente lo reflexionemos cada día, de tal manera que está organizado en meses y en días, ¿no? Y a cada mes, pues, lo compila, lo organiza en diferentes temas. Y aquí nada más a manera de repaso los menciono brevemente. Eh, es increíble, ¿verdad? Ya estamos en abril, el año se está pasando muy rápido de nuevo, pero ya vimos los meses de enero, febrero, marzo, los temas de desinterés, compasión, ¿verdad? Y comenzando con abril, nos toca el tema de devoción, como bien decías, Enrique. Y bueno, así todos los meses hasta diciembre, con los temas que pueden ver ahí. Ok, cuando uno piensa en esta palabra devoción, algo que se me quedó grabado, por ejemplo, de la charla anterior que nos regaló nuestra hermana Tere, ella mencionó, de hecho, eh, eh, que hoy vamos a estar empezando a ver el tema de devoción y mencionó votos. Y es algo que no, que no lo había yo enfocado desde ese punto de vista, pero se me grabó y de alguna manera quiero este, parafrasear su enseñanza o su ejemplo de Tere, porque sí, cuando uno dice devoción, de alguna manera sí da la idea de, ok, de cuando uno hace un voto de algo, ¿no? Cuando uno lo ofrece. Eh,
Si uno abre el diccionario común y corriente o incluso el Google, vamos a encontrar que por los filtros y por los condicionamientos que tenemos aquí en Occidente, pues muchas veces devoción, la definición nos lleva luego a pensar en ponernos a rezar, en tener una figura religiosa, ¿no? A la cual nos postremos y recemos, y muy desde el punto de vista cristiano, muy desde el punto de vista católico. Y bueno, esa es la manera como tal vez desde pequeño nos han enseñado esta parte de devoción. Sin embargo, algo que les quiero compartir, a medida que yo leía un poquito más sobre la palabra devoción y tratando de entender lo que significaba en los textos teosóficos, algunos que consulté, muy interesantemente la palabra devoción la relacionaban con amor, con ese amor incondicional, con ese amor eh, que no cuestiona y que nace desde el fondo de nuestro corazón, ¿no? Eh, Algunas veces también lo podemos llamar fe, es creo que válido, pero la intención es ver ciertos pasajes de las cartas de los maestros de sabiduría, de los maestros KH y M principalmente, y ver, tratar de escudriñar cómo ellos enfocan esta palabra de devoción. Si uno se va al glosario teosófico, ahí uno pues encuentra ciertos vocablos sánscritos. Por ejemplo, la palabra bhakti. Bhakti significa devoción en sánscrito. Y aquí lo podemos ver. Bhakti significa devoción, piedad, adoración, amor divino, como les decía. Esta situación de amor divino, adoración, vamos a decir, al Padre, como decíamos, el Bhagavad Gita lo dice al Señor, a Krishna, pero creo que es el concepto paralelo a lo que en el mundo cristiano conoceríamos como ese Padre que está en secreto, como ese estado crístico, como nos decía Enrique. Eh, es ese amor divino para llegar a ese estado crístico. Eh, También tenemos otro vocablo que se llama Bhakti Marga, que es el sendero de devoción o amor, el sendero de devoción amorosa. Y también el término Bhakti Yoga, también yo creo que lo hemos escuchado, también en sánscrito. Recordemos que yoga, la palabra yoga significa unión, devoción de amor, fiel o amorosa devoción, yoga o sendero de devoción. Y también el glosario teosófico menciona los senderos de perfección. Menciona que hay 3 senderos de perfección. Y dice aquí son los 3 senderos que conducen a la unión divina, es decir, al yoga. Karma, jnana, perdón, y bhakti. Perdón si algo no pronuncio correctamente, no soy el más especialista en sánscrito, pero karma, pues hemos aprendido ya en muchas ocasiones, en charlas, en conferencias, karma significa acción, ¿verdad? Entonces es el yoga o el sendero de acción. Es un camino de perfección a través de la acción, a través del karma. Jnana Marga o Jnana Yoga es el sendero del conocimiento. La palabra ñaña significa conocimiento en sánscrito. Y finalmente, Bhakti Marga o Bhakti Yoga, como decíamos, es la unión o el sendero de devoción. Estos 3 senderos se hallan perfectamente descritos en el Bhagavad Gita y en la excelente obra de Annie Besant llamada Los 3 senderos de perfección. Los 3 senderos de perfección es un libro relativamente pequeño de Annie Besant y está dedicado a conferencias que ella en su momento dio acerca del Bhagavad Gita, en una de tantas conferencias que la invitaron a dar acerca
de temas ocultistas y teosóficos. Abundando un poquito sobre estos tres senderos de perfección, nos dice Annie Besant, me voy a permitir leer aquí un extracto del libro. Dice, con motivo de la sexta convención anual de la sección INDA de la Sociedad Teosófica, se me rogó que diese 3 conferencias tomando por tema el Bhagavad Gita. No sintiéndome de ningún modo capaz de dar conferencias tomando este divino libro por texto, una gran modestia por parte de Annie Besant, ¿verdad? Viniendo de ella. Continúa, elegí el tema más modesto de los 3 senderos, el del karma, el del ñaña y el del bhakti, tal como están descritos en el Bhagavad Gita o Gita, como también lo he escuchado mencionar, y las conferencias que di entonces son reunidas ahora en un volumen. Los sabios han descrito 3 vías, 3 senderos, que permiten alcanzar la liberación, entre las que el hombre puede elegir la que seguirá. Los senderos son 3 y sin embargo, en cierto sentido, no constituyen más que uno. Como nos explicaba Enrique en la charla pasada, trátese de las enseñanzas del señor Buda, del señor Jesucristo, de los budistas, en realidad todo nos lleva al uno. Entonces todos los senderos de alguna manera convergen en un sendero. Aún difiriendo entre ellos por sus métodos, todos conducen al mismo fin. Estos 3 senderos, los 3 margas, como se les llama en la filosofía inda, son el de karma o acción, el de ñaña o sabiduría y el de bhakti o devoción. Allí, en el Bhagavad Gita, los senderos han sido descritos y su fin explicado. Allí aprendemos cómo brota la sabiduría del corazón del hombre, cuya devoción es perfecta. Y escuchen lo que dice aquí Annie Besant acerca de la devoción. Devoción significa aquí no la celosa y estrecha observancia de las prácticas religiosas externas, sino la consagración absoluta al ideal espiritual más sublime. Es lo que les trataba de transmitir al inicio, ¿no? Cuando uno googlea la palabra devoción, pues salen, pues, imágenes tal vez de monjas y tal vez de monjes en una situación de postramiento, de rezo, etcétera. Y a veces nos vamos con la finta, ¿no? Es de alguna manera lo que las, digamos, las cuestiones religiosas externas, vamos a decir, nos han enseñado. Sin embargo, devoción, creo, es una situación mucho más profunda. Dice aquí, la consagración absoluta a un ideal. ¿A cuál ideal? Al ideal espiritual más sublime del hombre. Ok, y ya entrando a materia en lo que son los días de abril, me voy a permitir aquí eh, recitar los días 1 al 8 de abril, y realmente el enfoque que pensé dar para esta charla, me voy a permitir a leer la cita textual del maestro, del extracto de esa carta del maestro, a veces del maestro Moria M o del maestro KH Kutumi, y me voy a tratar de apoyar en lo posible de algún otro extracto o párrafo de la misma carta donde se encuentra esta cita, o si no, de algún otro texto teosófico que nos permita apoyar la idea. Ok, abril 1. Dice el maestro, lo menos que podemos hacer por una persona que ha dedicado toda su vida a servirnos a nosotros y a la causa que llevamos en el corazón es proteger su cuerpo y su salud por el bien de ella cuando pueda necesitarlo de nuevo, pues ese es el deseo de todos nosotros, que desaparezca la sociedad teosófica antes de ser desagradecidos con HPV. Bueno, aquí desde luego el maestro se está refiriendo, es el maestro M, se está refiriendo a HPV, a la señora Blavatsky,
Como algunos de nosotros sabemos, la señora Blavatsky estaba en una situación de mucha presión, de mucho trabajo por sacar las grandiosas obras que nos dejó, como Isis sin velo, como La doctrina secreta, una incansable trabajadora de la causa teosófica, la fundación misma de la Sociedad Teosófica, una maestra en todos los sentidos de la palabra. Llegó el momento en que su salud no estaba muy bien y por lo que he escuchado, los maestros de alguna manera intervinieron para ayudarla, porque pues ayudarla a ella era ayudar a la humanidad, ¿verdad? Eh, el siguiente párrafo que viene, sin embargo, se refiere al señor Olcott, que como sabemos es otro de los fundadores de la Sociedad Teosófica, y yo diría también no menos importante, al menos en los primeros años de la fundación de la sociedad. Y el maestro en la carta número 4 de noviembre de 1880, recordemos que estas cartas fueron escritas o transmitidas por vía de precipitación por los maestros a finales del siglo XIX, principalmente al señor Sinet y al señor Hume y a otros, pero principalmente a los dos ingleses, Sinet y Hume. Pero dice esta carta 4, este párrafo de la carta 4, y se expresa el maestro sobre el coronel Olcott y dice algo parecido a lo que dice el extracto de arriba. Dice, podemos confiar en él, en el señor Olcott, en toda circunstancia. Y su entregado servicio está dedicado a nosotros, tanto en la adversidad como en el éxito. ¿Dónde podemos encontrar una devoción igual? Hablando de devoción, ¿dónde podemos encontrar una devoción igual? Es una persona que nunca pregunta, sino que obedece, que puede que cometa innumerables errores llevado de un excesivo celo, pero que siempre está dispuesto a reparar su falta incluso a costa de la mayor de las humillaciones, que aprecia el sacrificio de la comodidad e incluso de la vida como algo que debe arriesgarse con alegría cuando sea necesario, que comerá cualquier cosa o incluso pasará sin comer, que dormirá en cualquier cama, que trabajará en cualquier lugar, que confraternizará con cualquier paria, que soportará cualquier privación por la causa. Y continúa el maestro, son hombres y no maestros de ceremonias, lo que buscamos, devoción y no simples observancias. Entonces aquí el maestro hace hincapié en la devoción del señor Olcott y en esa incondicional entrega, en esa incondicional fervorosidad a la causa teosófica, donde prácticamente nos describe a un señor Olcott que, dedicado y concentrado a la causa teosófica, se olvida de él mismo, ¿verdad? Se olvida de su comodidad, se olvida de si come o no come, se olvida de su propia, de su propio ser. Un señor, un maestro, pues, inegoísta, ¿verdad? Y completamente dedicado a la causa. Ok, otro párrafo de otra carta, la carta número 2 de octubre de 1880 de ese mismo año. Aquí el maestro nos habla un poquito sobre la vida del aspirante y nos dice el maestro, ¿hay alguno de ustedes tan ansioso de conocimiento y de los poderes benéficos que éste confiere, que esté dispuesto a abandonar su mundo y venir al nuestro, al mundo ocultista? Si es así, que venga, mas no debe pensar en regresar hasta que el sello de los misterios haya cerrado sus labios. Que venga, por supuesto, como el discípulo que viene al maestro y sin condiciones, o que espere, como lo hacen tantos otros, y se contente con aquellas migajas de conocimiento que puedan caer en su camino.
Y suponiendo que ustedes llegasen de ese modo, tal como ya llegaron dos de sus compatriotas, como lo hizo Madame Blavatsky y como lo hará el señor Olcott, suponiendo que ustedes lo abandonaran todo por la verdad, que se afanaran denodadamente durante años, ascendiendo por el arduo y escarpado camino sin dejarse amilanar por los obstáculos, firmes ante toda tentación, si guardaran fielmente dentro de su corazón los secretos que se les hubiera confiado como prueba, si hubieran trabajado con toda su energía y entrega para difundir la verdad y hacer que los hombres piensen y vivan con rectitud, ¿pensaría usted que sería justo que, después de todos los esfuerzos de ustedes, nosotros concediéramos a Madame Blavatsky o al señor Olcott como no afiliados, entre comillas, las condiciones que ahora piden para ustedes mismos? Voy a continuar y ahorita explico un poquito el contexto de este párrafo. De estas dos personas, una ya nos ha hecho entrega de 3/4 partes de su existencia, y el otro, habla de la señora Blavatsky, y el otro, el coronel Olcott, 6 años de lo mejor de su vida, y los dos seguirán trabajando así hasta el fin de sus días. Aunque siempre trabajan con derecho a una merecida recompensa, sin embargo nunca la piden, ni jamás se quejan cuando se sienten decepcionados. Aunque cada uno de ellos, respectivamente, hiciera mucho menos de lo que hace, ¿no sería acaso una palpable injusticia prescindir de ellos en el importante campo del esfuerzo teosófico, tal como se ha insinuado? La ingratitud no es uno de nuestros defectos, ni tampoco imaginamos que usted desearía aconsejárnosla. En realidad, aquí lo que el maestro escribe o el contexto de por qué habla así, eh, y otra vez se refiere a la gran devoción mostrada por la señora Blavatsky y el coronel Olcott. En realidad, en el transcurso o en la evolución de la correspondencia entre los maestros y los señores Sinnett y Hume, llegó el momento en que ellos se sintieron de alguna manera celosos por a cómo se veía, a cómo lo describían ellos, por tener intermediarios. Es decir, de alguna manera no les gustaba que pues que la señora Blavatsky estuviera también tan involucrada con esto. Incluso me parece que el señor Sinnett quería tener una conversación o una relación más directa con el maestro Kachi, con el maestro M, y es donde el maestro reacciona y dice, ¿cómo vamos a ser injustos con ellos que nos han, que han sacrificado su vida por la causa teosófica y nos han seguido fervorosamente y sin poner ninguna condición, cuando, y de alguna manera los compara con ellos, ¿no? Dice, a pesar de que ellos hacen tanto y merecen, ni siquiera piden una recompensa. ¿Cómo los podemos comparar de alguna manera a ellos con ustedes? Sería de alguna manera una injusticia. Pero otra vez refuerza la idea el maestro sobre la devoción de la señora Blavatsky y del señor Olcott. Ok, el segundo día, abril 2, aquí me van a pedir una disculpa, sinceramente, por lo que estuve investigando, no hay mucho, bueno, no encontré mucho material, pero voy a tratar de articular con mis propias palabras lo que entiendo por este extracto. Dice, Maha Sahib me ordena decirte que, según sea tu fe, así serás ayudado. Y esto lo dice el maestro Kachi. El vocablo sahib significa, en la India era el vocablo que le daban a los europeos, tal vez como medida de respeto, tal vez como refiriéndose a un señor, ¿verdad?, extranjero que estaba en la India. En algunas cartas se habla del Sahib Hume, refiriéndose al señor Hume, o del Sahib Sinnett, o incluso otros, ¿verdad? Otros occidentales que estaban en ese momento viviendo en la India, porque el señor Sinnett y el señor Hume no fueron los únicos.
La verdad me hizo un poquito de ruido cuando dice Maha Sahib, porque cuando escucho la palabra Maha, Maha quiere decir gran, ¿verdad? Hemos escuchado, por ejemplo, el Maha Chohan, que es incluso en la escala jerárquica, es incluso el jefe del maestro Kachi y del maestro Moria. Sin embargo, no estaba seguro si aquí Maha Sahib eh, se, se, se refería al Maha Chohan o no. Entonces es algo que los invito a investigar más. No pude concluir esa parte, pero independientemente de eso, creo que la frase aquí nos dice, según sea tu fe, así serás ayudado. Lo que puedo comentar al respecto es que, bueno, aquí la palabra fe es interesante porque casi la equiparo al vocablo que nos ocupa hoy, que es el de devoción. Entendiendo, creo yo, otra vez esta fe no como esa moda externa o ese modo externo de ponerse de rodillas y ponerse en una situación de postración y que nada más sea así superficialmente, sino una fe profunda al ideal, una devoción sublime, decía el maestro. Según sea esta devoción, según sea esta fe que podamos cultivar, que podamos profesar y practicar, así seremos ayudados. La interpretación que creo que debemos darle es, nos debemos preocupar por cultivar esta fe, cultivar esta devoción al sublime desarrollo espiritual de uno y de la humanidad por extensión, y de esa manera nos estamos ayudando a nosotros mismos y de esa manera también somos o podemos ser objeto de atención de otros seres superiores a nosotros. Hemos platicado en charlas anteriores que los adeptos, los hermanos mayores, los maestros, por ejemplo, el KH y M, pues están muy superior a nosotros en cuanto a la escala evolutiva, en cuanto al desarrollo espiritual. No por hacer poco vamos a ser merecedores a la atención de ellos, definitivamente no. Tenemos que trabajar mucho y ni siquiera creo yo tenemos que tener un objetivo de tener la atención de ellos, al menos no en este nivel en que estamos nosotros, considero, ¿no? Creo que nuestro trabajo sería cultivar paso a paso, desde el paso número cero y progresivamente, gradualmente, cultivar esa fe, cultivar esa devoción, hacer nuestro trabajo, hacer bien a la humanidad, ser copartícipes de la fraternidad universal y de esa manera empezaremos a ayudar al género humano y a nosotros incluidos. Ok, el siguiente día, abril 3, eh, voy a leer estos dos párrafos. Las palabras que están subrayadas en amarillo es la cita textual que viene en el libro de meditaciones. Que lo quise insertar tal cual como está en la carta para también agregar un poquito de contexto de por qué el maestro dijo estas frases. Aquí el maestro en la carta número 64, recibida en Londres en el verano de 1884, aquí el maestro se refiere a la aprobación y al chelado. El chelado es el discípulo, ¿verdad? Dice el maestro, ¿por cuánto tiempo aún los misterios del estado de Chela han de abrumar y desviar el sendero de la verdad, tanto al sabio y al perspicaz como al tonto y al crédulo? ¿Cuán pocos de los muchos peregrinos que tienen que empezar sin carta, es decir, sin mapa, ni compás de navegación en ese ilimitado océano del ocultismo, alcanzan la tierra deseada? Créame, fiel amigo, que nada que no sea una completa confianza en nosotros, en nuestros buenos motivos, sino en nuestra sabiduría, en nuestra providencia, sino en nuestra omnisciencia, la cual no se puede encontrar en esta tierra, puede ayudarle a uno a cruzar desde su propia tierra sus sueños y ficciones hasta nuestra tierra de la verdad.
la región de la firme realidad de los hechos. Así tal cual es como está el extracto en el libro de Meditaciones. Y continúo. De otro modo, el océano demostrará que en verdad no tiene orillas. O sea, habla del océano del ocultismo, ¿verdad? En verdad no tiene orillas, sus olas ya no le mecerán a uno sobre las aguas de la esperanza, sino que cada rizo de sus olas se convertirá en dudas y sospechas, y ellas demostrarán que son más amargas para aquel que sale a ese funesto y agitado océano de lo desconocido con la mente llena de prejuicios. Más adelante vamos a abundar un poquito más sobre los prejuicios. Por muy bien preparado que esté psíquica y fisiológicamente para responder a esa selección, a menos que posea un altruismo tanto espiritual como físico, un chela, seleccionado o no, a la larga debe sucumbir como chela. El personalismo, la vanidad y el engreimiento albergados en los principios superiores son infinitamente más peligrosos que los mismos defectos inherentes a la naturaleza física inferior del hombre. Esas son las rompientes contra las cuales la causa del chela, en su etapa de probación, se hará pedazos con seguridad, a menos que el aspirante a discípulo lleve consigo el blanco escudo de la perfecta fe, devoción y confianza en aquellos que él escogerá, que él escogerá para que le guíen sin peligro a través de los montes y valles hacia la luz del conocimiento. Entonces creo que este párrafo y este contexto nos ayuda a ponerle una dimensión a la cita del maestro. Nos habla de lo importante que es en una situación ya de decidirse seriamente a hollar el sendero ocultista, vamos a decir ya en una situación de chelado, nos indica lo importante que es eh, tener en cuenta estos conceptos y de nuevo esa perfecta fe, como lo dice él, el blanco escudo de la perfecta fe y confianza en aquellos que él escogerá para que lo guíen sin peligro a través de los montes y valles. Es decir, habla de la devoción que tiene que tener el chela para seguir a esos maestros como modelo y seguir, pero más allá que a los maestros, a tratar de buscar a su yo superior y consagrarse sin condicionamientos a ese sublime fin. El siguiente día, abril 4, nos dice el maestro KH, por tu devoción y por tu desinteresada labor, estás recibiendo ayuda, por más callada que sea. Es un poco parecida a la sentencia que leíamos hace 2 días, ¿no? En abril 2. Y me voy a permitir leer este parrafito que se ha tomado de un libro pequeñito de William Q. George, pero no menos importante, que se titula Cartas que me han ayudado, de William Q. Quan George. Este señor fue también uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, junto con la señora Blavatsky y el señor Olcott y otros, y también es un importante teósofo de finales del siglo XIX. Y nos dice William Q. George, la devoción, hablando de devoción, la devoción y la aspiración ayudarán y en realidad auxilian a inducir a una apropiada actitud mental y a elevar al estudiante a un plano superior. Más aseguran al estudiante una ayuda invisible para él, pues la devoción y la aspiración lo colocan en una condición en la cual es posible proporcionarle auxilio si bien aún pueda estar inconsciente de esto. Este párrafo creo que refuerza muy bien la idea de que cuando uno se decide a cultivar esa devoción, esa fe al ideal teosófico,
vamos poco a poco a tener esa apropiada actitud mental, dice aquí, y nos vamos a poder elevar en la escala evolutiva y aspirar a una condición más superior. Pero otra vez, y se nos ha insistido muchas veces, no hay que hacer esto de forma egoísta y por vanagloriarnos y por decir soy superior a otros, sino que hay que hacerlo porque es nuestro deber y teniendo en mente que finalmente es una ayuda que nos damos a nosotros, pero en la medida en que nosotros crezcamos también vamos a hacer crecer a la humanidad si es que sí lo decidimos, que es la insistencia de estos ideales. Y dice aquí también, condición en la cual es posible proporcionarle auxilio, si bien aún puede estar inconsciente de esto. Se relaciona con lo que dice el maestro arriba, que dice, estará recibiendo ayuda por más callada que sea. En realidad, esa ayuda pues viene de los planos superiores y se da por añadidura, pienso yo, una vez que nos decidimos a escalar esos peldaños, ¿no? Ok, el siguiente día, abril 5, la cita del maestro KH es a continuación en forma textual. La continua referencia a los maestros tiene que dejarse de lado, silenciosa pero firmemente. Que la devoción y el servicio sea solo para aquel Espíritu Supremo del cual cada uno es parte. Voy a tratarlo de reforzar esta idea con un extracto de la Carta 38, de fecha de febrero de 1882. Parte de esta carta del maestro KH al señor Sinet nos dice el maestro, la situación, perdón, este es del maestro Moria, del maestro M en lugar de KH. Nos dice el maestro Moria, la situación es esta. Los hombres que entran en la sociedad teosófica, con el único objeto egoísta de alcanzar poderes, haciendo de la ciencia oculta su única o principal aspiración, mejor es que no ingresen. Están predestinados al fracaso y a la decepción, lo mismo que aquellos que cometen el error de hacerles creer que la sociedad no es otra cosa. Y fracasan precisamente porque hablan demasiado de los hermanos, de los maestros, y muy poco si lo hacen de la fraternidad. ¿Cuántas veces tendremos que repetir que el que se une a la sociedad con el solo objeto de ponerse en contacto con nosotros y, si no de adquirir, al menos de asegurarse de la realidad de esos poderes y de nuestra existencia objetiva, está persiguiendo un espejismo? Lo digo otra vez, solo el que alberga en su corazón el amor a la humanidad, el que es capaz de captar por completo la idea de una fraternidad práctica y regeneradora, es el calificado o cualificado para la posesión de nuestros secretos. Solo él, solo ese hombre, no abusará nunca de sus poderes, importante, no abusará nunca de sus poderes, y no habrá de temer que los emplee con fines egoístas. Un hombre que no coloque el bien de la humanidad por encima de su propio bien, no es digno de convertirse en nuestro chela. Igual refuerza el aforismo pasado. Si busca fenómenos, que se contente con las jugarretas del espiritismo, que sabemos que en esa época estaba en boga, ¿verdad? El espiritismo en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. En otra parte de la carta continúa el maestro M. Ahora estamos en medio de un pueblo conflictivo, de un pueblo obstinado o ignorante que trata de conocer la verdad y que sin embargo no es capaz de encontrarla, porque cada uno la busca solo para su propio beneficio y satisfacción, es decir, en forma egoísta por demás, sin dedicar ni un pensamiento a los demás. Entonces aquí el maestro nos hace hincapié en que no tenemos que fijarnos o entrar a la sociedad teosófica o entrar a estas charlas
necesariamente para seguir solamente el ejemplo de los maestros, pero de forma externa, ¿verdad? Por eso dice aquí el maestro, la continua referencia a los maestros tiene que dejarse de lado silenciosa pero firmemente. Es decir, no tenemos que vanagloriarnos de que, ok, estamos estudiando los textos teosóficos, los textos de la señora Blavatsky, del coronel Olcott, de los maestros, sin tener o sin perder de vista que lo estamos haciendo para ayudar a la humanidad. En otra de las cartas, los maestros dicen a la huérfana humanidad y también se refieren a la verdad, me parece que decían como a una paloma herida, algo así, pero se están refiriendo a qué tan fácil es para el género humano irse con la finta, como decimos coloquialmente, y externamente decir, ok, voy a acumular estos conceptos, voy a acumular estas ideas incluso para vanagloriarme y quedarnos en ese nivel. Al contrario, lo tenemos que cultivar, lo tenemos que practicar para bien de la humanidad. Con devoción, como dice aquí, que la devoción y el servicio sea solo para aquel espíritu supremo, para aquel sublime ideal del cual cada uno es parte. De otra manera, como dice el maestro, solamente estamos persiguiendo un espejismo y nos estamos engañando a nosotros mismos. E incluso nos advierte, si es así, mejor que ni entren a la sociedad teosófica. Y creo que por extensión a cualquier otro grupo serio de este tipo de escuelas. Sí. Otra carta, la carta 87, que el maestro KH le dirige a la rama de Londres de la Sociedad Teosófica, nos dice aquí el maestro. También creo que refuerza la idea del mismo aforismo. Por poco que pudiera interesarnos la subordinación personal hacia nosotros, los líderes reconocidos de los fundadores de la sociedad madre, es decir, refiriéndose a ellos mismos, a los maestros, jamás podemos aprobar ni tolerar en ningún miembro, sea de la rama que sea, la deslealtad hacia los principios fundamentales representados por la organización madre, es decir, por la sociedad teosófica. Los estatutos de la sociedad madre deben ser respetados por aquellos que componen sus ramas, procurando desde luego que no se salgan de los 3 objetivos declarados de la organización. Ok, entramos al 6º día, abril 6, y el maestro M nos dice, todavía tienes que aprender que mientras haya 3 hombres merecedores de la bendición de nuestro Señor en la sociedad teosófica, jamás podrá ser destruida. El mismo maestro M nos dice, también, por cierto que también está en el libro de meditaciones, nos dice lo siguiente, con relación a la población mundial, podéis ser pocos en número, pero la fuerza y el poder espiritual no dependen del número, antes bien dependen de la ardiente sinceridad, perdón. Igual podemos pensar en la ardiente sinceridad, la devoción, esa devoción que estamos estudiando. Y esta cita creo que está muy relacionada porque habla el maestro M dice, no importa el número, si hay devoción. La cita de arriba nos dice, aunque haya 3 hombres, con eso es suficiente para que la sociedad teosófica se mantenga y jamás podrá ser destruida. Y es algo que pues lo observamos, ¿verdad? Cuando entramos a estas charlas, pues a veces vemos o deseamos que pudieran entrar más miembros. A veces se nos hace que el número de miembros es poco. Sin embargo, pues nos debemos alentar que, como dice aquí el maestro, con que encontremos a 3 hombres sinceros, por poner un número, en forma analógica, con eso la sociedad teosófica jamás será destruida. En la clave de la teosofía, que también la escribió, como sabemos, la señora Blavatsky, hacia el final de sus días, la señora Blavatsky nos habla del futuro de la sociedad teosófica y como recordarán, la clave de la teosofía fue escrita a manera de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta.
donde la misma maestra Blavatsky hacía la pregunta y ella misma se contestaba, a manera de dar instrucción hacia los discípulos, ¿verdad? Hacia la humanidad. Entonces, con respecto al futuro de la sociedad teosófica, ella enseña en este libro, dice la pregunta, dígame qué espera de la teosofía en el futuro. Y el teósofo responde, si habla de la teosofía, le contestaré que, como ha existido desde la eternidad a lo largo de la interminable sucesión de ciclos del pasado, seguirá existiendo a lo largo de las infinitudes del futuro, porque teosofía es sinónimo de verdad eterna. Y sigue la pregunta de la persona, ¿verdad? Disculpe, lo que quise preguntarle es más bien las perspectivas de la sociedad teosófica, en lugar de la teosofía. Y el teósofo responde, su futuro dependerá casi completamente del grado de altruismo, seriedad, devoción y al final, no por ser menos importante, del grado de conocimiento y sabiduría poseídos por estos miembros que les corresponderá llevar adelante el trabajo y dirigir la sociedad después de la muerte de los fundadores. Aquí la señora Blavatsky nos hace el recordatorio, ¿verdad? Después de la muerte de los fundadores, ya es el tiempo presente, ¿verdad? Después de la muerte de ella misma, del general Olcott, de William Q. George, de todos estos grandes hombres y mujeres que tuvieron el valor de fundar la Sociedad Teosófica, es nuestra responsabilidad como miembros y simpatizantes de la Sociedad Teosófica de tener ese grado de altruismo, de seriedad, de devoción, ¿verdad? De cultivar el conocimiento, de cultivar la sabiduría, porque es la manera como la sociedad teosófica se va a perpetuar en el futuro. Recordar otra vez, aunque seamos pocos, lo que importa, como dice el maestro, es no tanto el número, sino la ardiente sinceridad. Ser completamente honestos con el ideal y con nosotros mismos. Y si no, pues siempre hay una oportunidad para hacerlo en la siguiente vida o vidas, ¿verdad? El siguiente día, abril 7, es un texto, perdón, es una cita muy pequeña del maestro KH. Dice, la desconfianza y el prejuicio son contagiosos. Esta cita viene en la carta 93. Como recordatorio, las cartas exceden el número 100 en número. Algunas cartas son muy pequeñas, algunas cartas son muy grandes, algunas cartas son más fáciles de entender, otras cartas son más complicadas y tratan diversos temas. La carta 93 es una carta larga y trata diversos temas. Sin embargo, ahí está insertada esta frase de la desconfianza y el prejuicio son contagiosos y voy a intentar eh, explicar o ponerlo en un contexto a través de este párrafo. Dice el maestro en esa carta, en uno de los muchos párrafos, dice, se equivoca usted, le habla al señor Sinet, se equivoca usted al desconfiar de los escritos de Subarrau. No escribe de buen grado, es cierto, pero jamás hará una afirmación falsa. Vea su último escrito de Subarrau en el número de noviembre, habla del año 1883, en el Theosophist de noviembre de 1883, para ser exactos. Su declaración relativa a los errores del general Cunningham, yo le agregué Sir Alexander Cunningham porque se refieren a él, y ahorita explico quién fue, deberían considerarse toda una revelación que llevará a la India a una revolución arqueológica. 10 contra 1 que este artículo no recibirá nunca la atención que merece. ¿Por qué? Sencillamente porque sus afirmaciones contienen hechos serios. Y lo que ustedes los europeos prefieren generalmente es la ficción, en tanto que ésta se amolde a sus teorías preconcebidas y responda a las mismas.
Y creo, y voy a explicar esto, y creo que por esto nos ayuda como ejemplo para soportar o para ayudarnos a entender cómo la desconfianza y el prejuicio son contagiosos, como lo menciona el maestro. Este señor Alexander Cunningham fue una persona muy erudita inglesa de aquellos días, finales del siglo XIX. Él estuvo con el ejército británico y fue muy estudioso, como digo, al grado de que se hizo arqueólogo. Y incluso por lo que estuve viendo, investigando, a él incluso se le considera como el padre de la arqueología en la India. Resulta que tuvo cierta fascinación por la historia del budismo y como buen arqueólogo y como buen erudita, pues erudito, perdón, se dedicó a escarbar muchos de las ruinas que habían budistas en la India y en otros lugares cercanos y encontró ciertos artefactos budistas, encontró ciertas inscripciones budistas y su intento fue de alguna manera explicar la historia del budismo a través de sus hallazgos arqueológicos. En ese contexto, eh, en ese artículo, eh, el señor Cunningham se metió en la tarea de determinar el año exacto en el que el señor Buda había muerto. Sabemos que el señor Buda se nos habla de que vivió en el siglo V antes de Jesucristo. Y bueno, él con cálculos matemáticos y con vamos a decir, sus descubrimientos arqueológicos, él se atreve a decir, ok, el año en que pereció, en que desencarnó el señor Buda fue fulanito de tal. Pero resulta que el señor Subarrow, que también fue otro erudito, teósofo e indo, resulta que él, siendo de ahí, de India, pues debate con el señor Cunningham en este artículo y lo corrige. Y Subarrow se pone a calcular el año, el año exacto en que el señor Buda murió. Pero aquí, más allá de eso, aquí creo que el tema es que que el maestro KH le dice al señor Sinet el tema de las teorías preconcebidas. Dice aquí el señor Subarrow no escribe de buen grado, es cierto, pero jamás hará una afirmación falsa. Es decir, está el argumento de lo que dice Subarrow con lo que dice el arqueólogo Cunningham. Vea su último escrito en el número de noviembre de 1883, pero dice el maestro 10 contra 1 que este artículo de Subarrow no recibirá nunca la atención que merece, porque sus afirmaciones contienen hechos serios y lo que ustedes los europeos prefieren generalmente es la ficción. Es decir, el maestro aquí hace, a mi parecer, una crítica a la ciencia, vamos a decir, materialista, como a veces hemos escuchado de esa época. Dice, prefieren generalmente la ficción, en tanto que ésta se amolde a sus teorías preconcebidas. Es decir, cuando ya hay una idea preconcebida, cuando ya hay un condicionamiento, en este sentido, en la mente occidental, es muy difícil que otro conocimiento se ingrese y que rompa ese condicionamiento occidental. Creo que es lo que está queriendo decir aquí el maestro. Por lo tanto, la desconfianza y el prejuicio son contagiosos. Se creó todo un debate y todo un revuelo alrededor de esta situación entre Subarrow y este señor Cunningham. Ok, este es el último día. Ya nada más les robo 5 minutitos más de su tiempo, porque creo que ya nos colgamos un poquito. Abril 8, el último día. Nos dice el maestro KH.
Aquel que renuncia a su propia estima y lo hace de buen grado ante el reconocido y corriente código del honor para dedicarse a una causa digna, puede que algún día descubra como consecuencia que ha alcanzado sus más elevadas aspiraciones. Voy a tratar de apoyar esta cita, este mensaje con 3 párrafos del ocultismo práctico, que también sabemos que lo escribió la señora Blavatsky, específicamente en la sección que dice o que trata sobre las insinuaciones prácticas para la vida diaria. Nos dice la señora Blavatsky, nada más valioso que quien quiera, perdón, nada más valioso para quien quiera que un excelso ideal hacia el que aspire de continuo, ya él amolde sus pensamientos y emociones, de suerte que regulen lo mejor posible su conducta. Sin embargo, habrá de luchar por este logro. Y si su ideal es elevado y verdaderamente se encamina a alcanzarlo, no se envanecerá, sino que por el contrario, se humillará de su rectitud, pues al descubrir ante sí la posibilidad de mayor adelanto en planos todavía más elevados, no se engreirá de su progreso ni tampoco se entibiará su ardor. Precisamente, el reconocimiento de las vastas posibilidades de la vida humana es necesario para disipar el tedio e invertir en celo la apatía. Así, la vida no es odiosa, sino aceptable. Cuando comprendemos claramente su finalidad y estimamos sus espléndidas oportunidades, el más recto y seguro camino para llegar a este elevado plano de conciencia es el ejercicio del altruismo. De nuevamente nos hacen hincapié en el cultivo del altruismo, tanto en pensamiento como en acción. Estrecho es, en efecto, el campo visual limitado a la personalidad, que mide todas las cosas con la vara del interés egoísta, porque en semejante limitación no es posible que el ego conciba elevados ideales ni se acerque a los planos superiores de existencia. Las condiciones de adelanto están dentro y no fuera, y por fortuna son independientes de las circunstancias y condiciones de la vida terrena. Por lo tanto, a todos se les depara la ocasión de ir escalando cumbre tras cumbre y cooperar así con la naturaleza en el cumplimiento de la evidente finalidad de la vida. Si creemos que el objeto de la vida es la satisfacción y bienestar de la personalidad y que el bienestar material confiere la suprema dicha, confundiremos lo inferior con lo superior y la ilusión con la verdad. Como nos decía el maestro, estaremos nada más llegando a un espejismo. Nuestra modalidad material es consecuencia de la constitución material de nuestros cuerpos. Somos, entre comillas, gusanos de la tierra, porque nuestras aspiraciones se arrastran por la tierra. Pero si entráramos en un sendero de evolución donde fuésemos menos materiales y más etéreos, tomaría muy distinto cariz la civilización. Muchas cosas que ahora nos parecen indispensables y necesarias dejarían de serlo. Ya con esta cerramos. Pregunta la señora Blavatsky, ¿cuáles son las verdaderas necesidades de la vida? La respuesta está en relación con, con lo que cada cual crea necesario. Los ferrocarriles, los buques de vapor, la luz eléctrica, etcétera, no son ahora necesarios. Recordemos que estamos hablando de finales del siglo XIX, por eso habla de los buques de vapor, la luz eléctrica cuando estaba apenas agarrando auge, etcétera, etcétera, y dice, ahora no son necesarios. Sin embargo, millones de gentes han vivido largo tiempo felices sin conocerlos. Para uno serán necesarios una docena de palacios, para otro un carruaje, para otro una pipa o una botella de ron. Pero todas las necesidades de esta índole son ficticias, constituyen el estado en que el hombre se encuentra satisfecho y le incitan a permanecer en él, sin desear algo superior, por lo que pueden ser estorbo más que impulso en su evolución. Si no si nos eleváramos a un estado más alto, en el que no se exigiese nada artificioso, todas las cosas ficticias dejarían de ser necesarios
y no las desearíamos, pero la apetencia de placeres groseros, en los que tiene fijo su pensamiento, le impide al hombre entrar en la vida superior. Con esto termino, pero creo que finalmente el último pensamiento es, creo que estos párrafos nos refuerzan la idea de aquella aspiración, como decía el número 8, aquel que renuncia a su propia estima y lo hace de buen grado ante el reconocido y corriente código de honor para dedicarse a una causa digna, puede que algún día descubra como consecuencia que ha alcanzado sus más elevadas aspiraciones. Esta es la invitación que nos hacen los maestros, la señora Blavatsky, todos estos grandes seres. Apuntemos hacia arriba, tengamos con devoción un gran ideal y nos aferremos a él con amor. Gracias, compañeros y hermanos. Gracias a ti, querido Ricardo, por esta magnífica exposición, la cual enriqueces los textos expresados en sus frases por los maestros, que son indicaciones para el señor Sinet y para otros también, para cómo conducirse frente a la vida y los retos que ella misma presenta y desde luego que sean como un escudo protector o como un arma a través de la cual podremos vencer las problemáticas o los eh, enigmas que nos presente la vida a través de las circunstancias. Entonces, pues muy agradecido con tu participación. Creo que debemos concebir la devoción como una decisión, pero volitiva, ¿verdad? Es decir, hacer un profundo análisis interior y con amor abrazar una causa, un ideal, en este caso, un ideal teosófico, ¿no? Y puede ser seguir a las enseñanzas de un maestro, seguir las enseñanzas de la señora Blavatsky, del señor Buda, del Señor Jesucristo, o sea, aferrarnos a ese ideal y poniendo atención a nuestro ser, ¿verdad? Porque finalmente nuestro yo superior debe ser, creo que esa meta también, pero necesitamos de apoyos, ¿no? Pero sí hace un hincapié a no esa devoción frívola, por decirlo así, a esa devoción que nada más es una práctica superficial y exterior, y que muchas veces, de nuevo, es un condicionamiento a como nos lo han enseñado, ¿verdad? Necesitamos profundizar más. Mi queridísimo Rick, pues como dicen los dentistas, nos dejaste con la boca abierta a todos. Y sobre todo que me encanta porque lo explicas con manzanitas y palitos y de una manera tan bonita, Rick, que bueno, nos enriquece siempre con tus detalles, con todo. Me dio mucha risa lo que estabas comentando, se me hizo muy simpático porque cuando comentabas de que bueno, para que uno no se vanaglorie y eso, me causó mucha simpatía porque definitivamente es una realidad, ¿no? Y lo vemos y decimos, híjole, a mí me dará vergüenza caer ahí, ¿no? Hasta risa me dio, te lo juro, ¿no? Pero sí, es una tremenda responsabilidad y como tú dices, los maestros pues no se ven ni quieren ni nada, pero yo creo que su presencia siempre será una inspiración para todos, ¿no? No tanto porque pues ellos jamás pedirían que se les rezara ni nada de eso, en lo absoluto, pero creo que la presencia de ellos, como tú dices, de Buda, de todos esos seres que nosotros somos eso también, muy en el fondo somos ellos, pues también son una inspiración. Y hace mucho escuché una pequeña anécdota que inclusive a Enrique se la platiqué y se me hizo muy bella porque es una anécdota del señor Buda que estaba en el bosque y bueno, pues uno de sus discípulos, creo que era Nanda, andaba pero en la loca buscándolo y no lo encontraba y desesperaba y pasaba una semana y bueno, pues hasta que se va al bosque y bueno, cuando le encuentra, bueno, casi se desmaya, dice, maestro, ¿dónde estabas? Te he estado buscando en todos lados. Y le dice el señor Buda, ¿y a quién estabas buscando? A ti, señor Buda, a ti. Dice, pues estás equivocado, porque si buscabas al señor Buda, yo no soy Buda.
En realidad es a ti mismo al que tienes que buscar. Y si vienes y me ves a mí aquí, debes de buscar en tu interior que ese Buda eres tú mismo. Yo dije, ay, qué barbaridad, qué hermoso. O sea, me noqueó esa anécdota tan bella, ¿no? Y ahorita como lo comentas con esta explicación tan hermosa, bueno, pues simplemente me hace llegar al mismo punto, ¿no? Que todos somos eso, pero más que todo que esa sabiduría siempre sea una inspiración, porque es parte de nuestro corazón, es parte de ese alma en unidad hacia todos. Muchas gracias, mi querido Rick. Te quiero mucho. Siempre tus enseñanzas, lo que compartes es muy hermoso y bueno, te la rifaste. Ah, Un abrazo, mi querido Rick. al contrario, Rosy, te agradezco muchísimo. Y lo que yo puedo abundar es que sí, como bien dices, incluso hemos escuchado el famoso orgullo espiritual, ¿verdad? Creo que es una debilidad humana de que apenas empezamos a estudiar un poquito más y como que nuestro ego así como que, ay, ya sabes, ¿no? Y nos empezamos a comparar, o al menos a mí me ha pasado, siendo honesta o honesto con ustedes. Pero nos tenemos que recordar, como decía Enrique en la charla, en la primera hora, nos tenemos que recordar que todos estamos en la evolución. No podemos decir, ok, yo soy más que aquel o verme diferente a él, porque finalmente todos creo que aspiramos a lo mismo. En nuestros diferentes grados evolutivos, en donde esté él y donde esté yo, pero finalmente estamos buscando lo mismo, ¿no? Tarde o temprano vamos a buscar lo mismo. Entonces, creo que no tenemos derecho y tenemos que tener una profunda humildad de decir, de empezar a tratar de vernos no como separados, ¿no? Sino otra vez hermanos y fijarnos en nuestro propio crecimiento. Si se dan cuenta los maestros, y lo hemos escuchado en otras ocasiones, ¿no? Mientras más uno adquiere estas herramientas de conocimiento teosófico, en teoría menos debería ser creído o engreído de decir sé esto, hice esto. No, calladito mejor, ¿verdad? Y hacer el bien porque es lo que tenemos que hacer y punto. Que pasemos por desapercibido mejor, yo creo. Por cierto que también recuerdo, y es algo que leí hoy, eh, solamente que ya era mucho poner muchos pasajes, pero cuando Krishnamurti decide disolver la orden creo que se llama la orden de la estrella, eh, el mensaje de Krishnamurti que dio ante más o menos 3,000 personas, el mensaje central de por qué disolvía esta orden era eso, ¿verdad? De que decía, eh, pues a nuestro nivel evolutivo es muy fácil seguir a un maestro, ¿no? Seguir a una figura y nos contentamos con eso, ¿no? Creemos que ya, ¿verdad? Hasta ahí estamos haciendo bien. Y él decía, disuelvo para que no me tomen a mí como un maestro, sino que ustedes se desarrollen por sí mismos, porque no quiero ni fundar una religión, ni quiero hacer otra secta de las muchas que ya hay, ni nada. O sea, mejor me esfumo, mejor paso por desapercibido y por favor ustedes hagan el esfuerzo propio e individual de desarrollarse espiritualmente. Creo que ese fue el mensaje central. Entonces, tenemos que tener cuidado de no caer en esas trampas también, ¿verdad? Con esto damos por cerrados los trabajos de hoy, agradeciendo desde luego a todos su presencia, a Ricardo por el excelente trabajo que nos presentó y les esperamos la próxima semana para continuar con este mismo tema, que serán 4 sesiones del tema de la devoción,